Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva videoentrevista de Hostel Tour. Hoy tenemos una entrevista que es realmente exclusiva y muy importante para lo que puede venir en los próximos años en el sector. Vamos a presentar hoy a una personalidad, a un profesional que vamos a tener que acostumbrarnos a verlo muy seguido en las páginas de Hostel Tour y de los medios del sector e incluso de las páginas económicas, y es José Andrés Duarte, que es el flamante presidente de Cotelco, la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, una de las instituciones más importantes del sector privado, uno de los gremios empresariales más destacados del sector en Colombia, con un peso específico muy grande también en la economía, con una relación muy estrecha con el gobierno y en un contexto muy difícil para la hotelería, porque viene de sufrir tal vez el mayor golpe de su historia como consecuencia de la pandemia. Así que tiene un desafío muy grande por delante y hoy nos va a estar contando un poco de qué se trata este desafío y cómo él lo va a encarar. ¿Qué tal, José? Muchísimas gracias por recibirnos y por este tiempo para poder conversar. Muchísimas gracias a usted, Orlando. Un placer de verdad estar aquí con su audiencia, con Hostel Tour. Muy honrados de poder compartir con ustedes algunas de las iniciativas que esperamos implementar, por supuesto, desde la presidencia de Cotelco y de la mano de la Junta de Dirección Nacional, quien nos va a venir acompañando sin duda alguna en la ejecución de muchas iniciativas que esperamos incidan en la recuperación económica muy rápidamente del sector hotelero. Bueno, a modo de presentación, tenemos que decir que ha tenido un rol muy destacado en el IDT, en el Instituto Distrital de Turismo de Bogotá, una de las entidades más importantes de la actividad, porque bueno, maneja la actividad del desarrollo y la promoción y la actividad turística en general de la capital, pero también tiene una experiencia gremial muy importante con un sector industrial como en la ANDI, ¿no? La Asociación de Industriales como director ejecutivo, ¿verdad? Tienes toda la razón, Orlando. Muchas gracias. Te cuento que nosotros estuvimos en el Instituto Distrital de Turismo, en la administración de la alcaldía anterior, que lideraba el alcalde Enrique Peñalosa. Ahí estuvimos liderando esta entidad. Puedo compartirles que dejamos, al menos en términos turísticos, a Bogotá en el punto más alto de atracción de turistas internacionales y de turistas nacionales. Incrementamos el promedio de pernoctación diaria en la ciudad gracias a un trabajo articulado, entre otras, con gremios como Cotelco, siempre muy articulados en la construcción de un destino que permitiera ofrecer bondades a los turistas nacionales e internacionales. Bogotá realmente tiene una oferta maravillosa que sin duda alguna hacía parte de la estrategia del fortalecimiento como destino turístico que teníamos trazada. Luego estuve en la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá. Allí también establecimos una hoja de ruta importante para poder, por ejemplo, acercar herramientas de adopción tecnológica, de innovación, de cómo acceder a recursos que de alguna manera la Secretaría de Desarrollo Económico, también de la Alcaldía de Bogotá, facilitaba a través de banca de segundo piso y a través de un fondo especial, que es el Fondo de Innovación, Tecnología e Industrias Creativas de Bogotá, para que, por supuesto, más actores del sector turismo pudieran aprovechar estas herramientas que les permitiera fortalecerse y mejorar su competitividad. Luego estuve en la ANDI, como bien mencionas, trabajando también de la mano de este gremio de mucha relevancia también para el país, trabajando en una agenda que sin duda alguna atravesó por la complejidad que todos los sectores productivos vivieron, en particular además muy golpeado el sector turismo, pero este sector que también estuve representando como muchos otros, pues por la pandemia vieron la necesidad de reinventarse, de poder efectuar una hoja de ruta que les permitiera sobrellevar esta pandemia que nadie estaba esperando y que a todos nos tomó por sorpresa. Entonces, ahí tuvimos un paso también muy interesante, muy enriquecedor en términos gremiales, que espero, por supuesto, también continuar con esta misma hoja de ruta desde Cotelco, como tú lo mencionabas, Rolando. Este es un gremio de toda la relevancia en el país, es la autoridad en términos hoteleros que sin duda alguna durante muchos años ha venido construyendo con mucho esfuerzo, con dedicación, con trabajo y compromiso, por supuesto, con todas las regiones, además con un trabajo articulado con el gobierno, como tú lo mencionabas también, que esperamos seguir acentuando, que esperamos seguir fortaleciendo en esta época tan importante para cada uno de los hoteleros de Colombia. En principio, al momento de asumir esta responsabilidad, ¿en qué situación encuentra el sector turístico y sobre todo el sector hotelero, ¿no? Bueno, yo te puedo contar.
un análisis que hemos venido realizando con varios de nuestros afiliados y, por supuesto, al interior de Cotelco, digamos. El turismo, por supuesto, está generando ya señales positivas de un cambio en esta tendencia negativa sobre la cual reportamos históricos muy bajos de ocupación hotelera que golpearon, sin duda alguna, todas estas empresas del sector hotelero en Colombia. Ahora, en los últimos, por ejemplo, fines de semana, en las últimas vacaciones que tuvimos aquí en Colombia, uno puede identificar, y quizás esto me permite plantearte la lectura en tres momentos. Un momento en donde tenemos un grupo, digamos, de hoteleros del sector del turismo que está más alineado a una oferta de sol y playa, en donde ahí vimos un comportamiento interesante de recuperación. Ahora, esto no significa que ya hayamos llegado a niveles de 2019 o que esto implique que ya los hoteles hayan recuperado su liquidez para continuar en la operación hotelera. Dos, un segundo momento en donde tenemos ciudades que son intermedias, digamos ciudades que no son ciudades capitales, pero que han visto cómo la reactivación de la actividad económica, por ejemplo, en la construcción de una cantidad de obras públicas, de infraestructura pública que en estas regiones se realiza y que implica el desplazamiento de buena parte de los contratistas para estas obras, pues ha venido, digamos que favorablemente incidiendo en la recuperación de la ocupación hotelera de estas ciudades intermedias. Y tenemos otro grupo de ciudades que son las capitales, ejemplo Bogotá, en donde tenemos nosotros un reto adicional, en donde el comportamiento de recuperación no es el que llevan estos destinos de sol y playa, no es el de los destinos de ciudades intermedias, sino que es un comportamiento aún muy bajo, es un comportamiento que preocupa, en donde estamos buscando generar todas las estrategias posibles para poder reactivar esa oferta turística que sobre todo a ellos les conviene más en términos de cómo lograr esa ocupación hotelera que recupere esa vitalidad económica que ellos necesitan. Ejemplo, en el caso de Bogotá y ciudades como Medellín, tenemos allí ciudades importantes que dependen de alguna manera, por supuesto, de este turismo MICE, en donde las reuniones, en donde los congresos, que por supuesto, ya ahora poco a poco estamos viendo señales de que empiezan entonces a plantearse eventos de estas características que nos van a permitir entonces pues poder trabajar de la mano con estos hoteles para que puedan mejorar su ocupación hotelera. Nosotros incluso ahora en octubre tenemos nuestro congreso de la hotelería colombiana y Expo Cotelco y lo vamos a hacer presencial como muestra y señal de precisamente acá estamos listos, estamos preparados con todos los compromisos de bioseguridad precisamente para demostrar esa confianza que requerimos que las empresas, que los organizadores de estos eventos de alguna manera ya empiecen a verla como una realidad y que nos ayuden, por supuesto, en la recuperación de esa ocupación de estas ciudades que realmente dependen en una muy buena medida, por supuesto, este turismo más. Por supuesto, hay otro, digamos, otro grupo de turistas que entonces, si ponemos a los de turistas de ocio o de leisure, que están más en este primer grupo de ciudades, ellos pues están sí buscando espacios abiertos, playa, una oferta más vacacional. Tenemos en ciudades como las más grandes o las más importantes en términos económicos, en donde el peso del Congreso y reuniones es importante, también ese turista que va por negocios, que él mismo va a mover precisamente parte de esas responsabilidades que tiene en su empresa o que lidera en esa empresa para poder seguir haciendo los negocios. Y poco a poco esto, de alguna manera, tenemos que identificarlo. Son tres momentos diferentes, por lo tanto hay tres momentos o tres hojas de ruta que desde Cotelco estaremos acompañando desde que estamos ya aquí en la presidencia con la venia de la Junta de Dirección Nacional para poder atender fácilmente o de alguna manera, digamos, de una manera más apropiada las realidades de cada destino, porque no podríamos entrar a generalizar, digamos, con un promedio cómo está la ocupación hotelera, por supuesto, bajísima, pero no podríamos entrar a generalizar porque hay unos destinos que sí se han comportado de alguna manera en estas señales positivamente y vienen mostrando una recuperación que es lenta, pero una recuperación que es importante y positiva. Detrás de los impactos de la crisis también están los desafíos que el sector ya arrastraba previos a la crisis y dado que conoces muy bien el caso de Bogotá, ¿cuánto influye en estas bajas ocupaciones que hay hoy, más allá de las restricciones y de la lenta recuperación de la economía, cuánto influye la sobreoferta que puede haber
de plazas hoteleras, especialmente en las grandes ciudades, que eso generalmente hacía que las tarifas se fueran hacia abajo y se perdiera rentabilidad en el sector. Mira, yo te cuento, la lectura en este punto sería un poco diferente. Yo no creo que Bogotá hubiera tenido o planteado una sobreoferta como destino. Yo creo que precisamente lo que pudimos realizar y lo que podíamos ver era cómo con la oferta hotelera que en buena hora llegó al país y que por supuesto Cotelco hizo parte de la atracción de esa inversión o nacional o extranjera que pudiera invertir en este sector, pues, era fundamental, era muy importante para tener un sector, por supuesto, más sólido, más robusto y generar competencia, generar competitividad entre ellos. Yo creo que mientras más tengamos actores, por supuesto, dentro del turismo que entre sí puedan competir, estamos forzando necesariamente esa necesidad de innovación, de prestar un muy buen servicio, de mejorar todos los días. Y yo creo que Bogotá realmente digamos, no pensaría yo que es un ejemplo en donde haya existido sobreoferta. Yo creo que la oferta hotelera que tenía el destino, obviamente impactada luego por la pandemia, era una oferta adecuada, era una oferta que además venía creciendo. Yo no quisiera entrar a hablar tanto de estos indicadores o de estas cifras del 2019, que fue el momento en el cual, diciembre 31 del 2019, en el cual la administración cambia, ya hay una nueva administración que tiene una hoja de ruta importante también para fortalecer el sector, y la cual vamos a estar acompañando desde el gremio. Yo quisiera simplemente significar que no, más que sobre oferta, habían llegado unos jugadores importantes para todo tipo de perfil de turistas. Nosotros en su momento, y lo hicieron muchos destinos, para no entrar a hablar de experiencias en particular, le empezamos también a trabajar o a impulsar en la diversificación precisamente de ese turista que el destino debía traer. Entonces, había un trabajo importante también para atraer ese destino o de alguna manera ese turista que iba al destino por propósitos vacacionales y de ocio. Nuestras ciudades son muy ricas y tienen una oferta turística maravillosa en términos gastronómicos, en términos culturales, en términos de naturaleza. Cada vez más, de hecho, se viene fortaleciendo en algunos territorios esta oferta, y esta oferta es, por supuesto, muy importante para el hotelero. Si bien el hotelero que nosotros veíamos en ciudades grandes, pues tenían una gran dependencia, llamémosle, o una gran importancia o peso sobre ese turismo MICE, también para ellos era importante que se diversificara esta oferta. Entonces, de allí la importancia de tener unos destinos cada vez más sólidos, más fortalecidos, en donde haya todo un complemento de experiencia de ciudad que le permita, incluso si uno fue a un congreso o a una reunión, regresar a su casa y decirle a su esposa, o viceversa, decirle a su esposo, oye, vamos otra vez a Bogotá, o vamos otra vez a Medellín, o vamos a Cartagena, o vamos también a las ciudades que han hecho un esfuerzo importante de la mano de la hotelería, por supuesto, porque es el complemento fundamental que requieren los destinos para poder apuntarle a un desarrollo turístico. Y vamos entonces a ciudades intermedias, vamos a ciudades pequeñas en donde están haciendo esfuerzos por tratar de consolidar una oferta turística que las conviertan atractivas. Evidentemente el país, como te decía en un principio, tiene muchas bondades por aprovechar y tenemos una gran cantidad de recursos turísticos que necesitamos de alguna manera que de la mano de las autoridades, que son quienes tienen la responsabilidad y el liderazgo en la materia, digamos, construir esos productos turísticos que hagan que el hotel sea ese gran aliado para que esa experiencia o ese disfrute realmente se viva al máximo, que sea parte de esa, digamos, de esa experiencia que ellos pudieron vivir en el destino de una manera positiva, de una manera agradable, que realmente sin ese acompañamiento de los hoteleros que están en nuestros territorios, pues no hubiera podido haber sido sin duda alguna tan importante o tan positiva para estos viajeros que cada vez más queremos atraer. Ahora, pues digamos que yo por eso creo que hay, y me extendí mucho, Rolando, en la respuesta, yo no creo que sobre oferta. Sí tenemos retos importantes más en términos de ilegalidad e informalidad. Ahí hay un reto que tenemos que seguir trabajando de la mano del gobierno precisamente para que ellos puedan ejecutar o reglamentar lo que de alguna manera la ley de turismo reciente se estableció. En donde eso es lo que justamente quería preguntarte. O sea, esta competencia que estás planteando tiene que darse en el marco de la formalidad, y Cotelco ha sido un referente en la región en la lucha contra la informalidad, al punto que ha formado parte del grupo Reform B&B,
y ha tenido un rol muy destacado en su creación y en su continuidad también. En esta gestión que estás iniciando, ¿vas a mantener ese perfil? Claro que sí. De hecho, lo complemento con la respuesta a la pregunta previa. Ahí sí hay unos actores que, por supuesto, están jugando negativamente a los empresarios, a los emprendedores, a todos los que han hecho inversiones formales, que están pagando los impuestos debidos, que están generando empleo formal, que están generando lo que el turismo desarrolla, y es precisamente virtudes y generación de valor. Cuando estos establecimientos, que ya de alguna manera, al menos en la ley de turismo, esperamos que se regule muy rápidamente por parte del gobierno, lo ha venido haciendo, y Cotelco ha sido un actor, como tú lo mencionabas, de acompañamiento y de, digamos, de proposición, de propuesta siempre para que esta situación se pueda normalizar y de alguna manera legalizar. Estamos viendo cómo estos establecimientos sin registro nacional de turismo, pues se siguen ofertando en las plataformas que, como por ejemplo mencionaste un caso. Para nosotros eso es importante que se regule, que ellos entren, digamos, con unas reglas de juego mínimas, por supuesto, de registro, de incluso, por supuesto, pagos de impuestos que nosotros, como bien lo conoces tú, que eres experto en este sector también, pues son los impuestos que viene pagando el sector turismo durante muchos años, y cambiarle las reglas de juego, pues sin duda alguna, a los jugadores, a los hoteleros, pues no es realmente lo que esperamos nosotros de la institucionalidad. Esto se viene trabajando también a nivel mundial y vamos a seguir en esta misma línea, vamos a seguir digamos, acompañando al gobierno, acompañando y solicitando al gobierno y a las corporaciones, en este caso al Congreso de la República, a las entidades locales, precisamente para que haya mucho más trabajo que nos permita encontrar en esa sobreoferta, sí, en una oferta adicional ilegal, informal, por supuesto, unos cumplimientos mínimos que los hagan hacer parte de la generación de valor. Es que esto se trata de cómo generamos valor en el desarrollo también y cómo, digamos, mantenemos unas condiciones justas de competencia para todos los jugadores. Bueno, la nueva ley que establece estas herramientas para preservar y fomentar la formalidad, me imagino que le otorga a Cotelco también un rol destacado en la fiscalización, ¿no? En este control y en esta capacidad de denunciar, pero que en definitiva es el Estado, ¿no? El que tiene que controlar y fiscalizar que los actores estén en regla, que tengan su RNT, que cumplan con el pago de todos los impuestos y tasas que pagan los formales. Sí, exacto. Eso, digamos, principalmente es un tema de competencia del gobierno, es un tema de autoridad de gobierno, es un tema de cómo se hace la verificación respectiva de quien está ofertando una posibilidad de alojamiento, cumple con el Registro Nacional de Turismo, que es lo mínimo. Y por supuesto luego en esta discusión de cómo estas plataformas, que entre otras pues ya se había abordado hace algunos meses, incluso digamos en el marco de acuerdos internacionales a nivel mundial, cómo estas plataformas deben también generar tributos precisamente para los países en donde están operando. Y a esto tampoco, digamos, debemos dejarlo a un lado de la discusión. Aquí hay que también pensar en cómo se generan condiciones justas que le permita a los destinos, a los países, en este caso a Colombia, pues la posibilidad también de poder captar recursos vía impuestos que deberían estar ellos cubriendo. Ahora, hay un tema clave y es que la responsabilidad, por supuesto, nosotros vamos a estar encima del cumplimiento de esta norma. Pero esto te puedo contar, Rolando, incluso hasta un ciudadano hoy que esté en cualquier edificio en donde sienta que se están arrendando habitaciones o se están arrendando incluso apartamentos enteros, pues tiene el deber y tiene la posibilidad y tiene esa autoridad para demandarle a la autoridad local acciones de vigilancia y control, de verificación. Si el estatuto de propiedad horizontal no lo permite, pues no podría estar haciendo una actividad de estas. Si el uso del suelo, que es lo que nosotros hemos dicho, por supuesto, en términos de impuesto que se paga, digamos, por parte de los hoteleros, se paga un impuesto de uso comercial, un impuesto predial de uso comercial. En los casos en donde estas situaciones ocurren, pues no están pagando el impuesto predial comercial, sino un impuesto predial más residencial, y por supuesto este impuesto residencial es mucho más bajo que el comercial, por tanto la entidad territorial queda tampoco, o mejor dicho, queda sin recursos que le permita, por supuesto, luego invertir en programas sociales y desarrollo, entrando a esta discusión de generación de valor, que es lo que logra el turismo. Y, por supuesto, hay autoridades de policía, hay autoridades de propiedad horizontal
que, por ejemplo, en algunas entidades se encargan de organizar estos consejos de propiedad horizontal, porque además esto incide en la convivencia de las personas, incide en la seguridad de las personas, mitiga incluso riesgos que también están siempre en el radar y que nosotros lo hemos planteado, riesgos sobre la explotación sexual con niños, niñas y adolescentes en el contexto de viajes y turismo. Estas son dinámicas que si no es con formalidad, con formalización, si no es con el apoyo de las autoridades, pues no vamos a poder realmente, digamos, enfrentar los desafíos que estos, escenarios nos proponen, estos escenarios virtuales, digitales, de oferta de alojamiento sin ningún tipo de control o registro. José, como decía, esta es nuestra primera entrevista de muchas que vamos a tener de aquí en adelante para tratar y los temas son muy numerosos, pero me gustaría un poco ir cerrando la entrevista pensando en su nuevo rol como el de un canalizador de las inquietudes y de las preocupaciones del sector a lo largo de todas las regiones del país. En estos días, semanas o meses previos en los que ha estado preparándose para asumir el rol, ¿cuáles han sido las preocupaciones o las inquietudes que en el resto del país le plantean con respecto al futuro, ¿no? A los meses que siguen y al desafío de la recuperación? Muy, muy importante y muchísimas gracias por la pregunta. Definitivamente la conectaría con quizás mi primer comentario, digamos, cada región y por tanto cada capítulo nuestro digamos, en el territorio colombiano tiene una necesidad diferente. Esas necesidades diferentes, sin duda alguna, convergen yo diría, en un gran propósito en el cual vamos a estar trabajando desde Cotelco juntos, por supuesto, con la Junta de Dirección Nacional y con cada uno de los colaboradores del gremio, y es cómo recuperamos la confianza, digamos. Es fundamental para nosotros recuperar la confianza a los viajeros, que los viajeros sepan que pueden viajar, que se están cumpliendo con todos los compromisos, todos los requisitos de bioseguridad para operar. Realmente lo que ha hecho la hotelería colombiana es maravillosa. No sé si has tenido la oportunidad de estar recientemente aquí en Colombia visitando nuestros destinos, pero de verdad es un esfuerzo grande el que han hecho nuestros hoteleros para poder recibirlos nuevamente con esa confianza que le podemos brindar a estos visitantes nacionales o internacionales de que ahí se está cumpliendo todo para mitigar al máximo cualquier tipo de riesgos o contagios. Ese es el primer elemento. El segundo es que si bien la confianza va a unir, digamos, estos tres escenarios de lectura de ciudades que tienen una oferta más de sol y playa, de naturaleza, otras más intermedias y otras que son ciudades grandes que dependen mucho de turismo más, yo diría, hay que entender que en situaciones coyunturales, además, entre otras, a Colombia le afectó mucho la coyuntura del paro. Para muchos de los empresarios de la hotelería que nosotros representamos y para muchos otros sectores productivos, además, en el país, los paros que vivió Colombia incluso afectaron mucho más que la misma pandemia. Claro, eso ¿qué nos pone a pensar? Nos pone a pensar que el territorio, dependiendo de los lugares en donde se encuentre, es más vulnerable o no a situaciones coyunturales como estas que tenemos que resolver, que tenemos que buscar de la mano del gobierno, apoyando al gobierno de la institucionalidad para buscar esas soluciones y salidas prontas. Tenemos que entender que hay planes diferentes. Por lo que ocurrió en el sur del país durante varios días por estos cierres, pues sin duda alguna afectó a gran parte de los empresarios que nosotros representamos de la hotelería que está ubicada en esta región del país. Tenemos, por ejemplo, en el caso de la frontera con Venezuela, tenemos también empresarios que están afiliados a nuestro gremio y allí la coyuntura también es compleja. Necesitamos entender y acompañar a la autoridad local, a la autoridad nacional, precisamente para buscar estos mecanismos que nos permitan una apertura de frontera, no solamente para transporte de mercancías, sino también que exista la movilidad de personas que hagan que la hotelería que está allí en la frontera pues pueda obviamente naturalmente ofrecer los servicios de alojamiento y hospedaje a los venezolanos que siguen pasando todos los días siguen pasando por la frontera. Es una frontera extensa de más de 2.200 kilómetros que sin duda alguna por los procesos históricos que ha vivido el país junto con el hermano país, pues hacen que sean fronteras muy cercanas. Entonces, lo que uno ve en la frontera también es una realidad y una dinámica diferente que allí vamos a tener que estar acompañando. Entonces, digamos que cada región tiene una particularidad, tiene un reto específico en el cual nosotros desde Cotelco estaremos acompañándolos y esperamos obviamente que esta hoja de ruta sea una hoja de ruta para implementar muy rápidamente. Los empresarios están requiriendo liquidez, están requiriendo este apoyo, así veamos unos indicadores positivos.
Recordemos que, por supuesto, las pérdidas han sido bastantes y considerables para un sector bueno, que solo espera que la actividad económica, además, se siga dando y siga creciendo, porque mientras más haya actividad económica, Orlando, pues obviamente las personas recuperan su empleo, recuperan su ingreso, tienen la posibilidad luego de invertir en sus vacaciones, tienen la oportunidad de viajar por el país, y de ahí también la importancia de nosotros estar acompañando estas apuestas de reactivación económica de manera transversal. Esto no se trata solamente de cómo recuperamos la actividad económica en sí misma de los hoteleros, sino cómo hacemos que la actividad económica en el país vuelva a fluir para que la hotelería vuelva a recibir estos huéspedes que estaba recibiendo antes de la pandemia. En este sentido de entender territorialmente estas cuestiones, me imagino que los capítulos de Cotelco deben jugar un rol clave, ¿no? Porque son los que están presentes, y de hecho ellos mismos son los empresarios hoteleros de las regiones, de las ciudades, y ellos son los que conocen de cerca esa problemática como para canalizarla en la entidad madre, ¿no? Sin duda alguna, son fundamentales. Yo te mencionaba al inicio, con cada uno de los capítulos que tenemos a lo largo y ancho del territorio de Colombia, con ellos vamos a hacer un trabajo uno a uno. Vamos, la presidencia va a estar encargada con todo el equipo de Cotelco de entender cuál es la prioridad que cada uno de ellos tiene. Por citar otro ejemplo, en el momento, por ejemplo, de los paros, obviamente colapsaron nuestras vías, estaban cerradas nuestras vías, no podía pasar absolutamente nadie, no podía pasar ningún tipo de producto ni ningún tipo de bien que se quisiera vender a lo largo y ancho del territorio. Ahora, habían destinos que no requerían de esa conectividad terrestre, que tenían conectividad aérea. Entonces ahí el reto era diferente. Claro, podían llegar los turistas, ¿no? A través de un vuelo aéreo, pero en esos vuelos, pues entonces las realidades y los desafíos para ese destino, pues eran diferentes, ¿no? La hoja de ruta, la necesidad de cómo generarle a esos turistas esa experiencia con unos protocolos de bioseguridad, con un acompañamiento precisamente de las entidades territoriales para ofrecer cada vez más un mejor destino, un destino turístico seguro, agradable, con una oferta gastronómica en donde vamos a estar trabajando con todos los gremios, entre otras, con todos los gremios de estos territorios de la mano de los capítulos que tiene Cotelco, gremios de la gastronomía, gremios, por ejemplo, para citar, de los restaurantes, de los bares, de los transportadores terrestres, de las agencias de viajes. Ahí tenemos nosotros hasta gremios, por ejemplo, acá muy importantes en la ciudad de Bogotá, como el que agrupa los parques de diversiones, que también es muy relevante. Entonces, ahí vamos a hacer un trabajo muy articulado con las entidades territoriales, por supuesto, con los gremios que son de relevancia y de mucha articulación con nuestro gremio hotelero y, sin duda alguna, por supuesto, con un liderazgo clave de cada uno de los capítulos de Cotelco. José Andrés Duarte, muchísimas gracias por este tiempo, por este análisis, bueno, y esta presentación con nosotros y el compromiso de seguir conversando de aquí en adelante para ir siguiendo las alternativas y cómo la economía, el turismo y la hotelería de Colombia siguen evolucionando hacia la recuperación. Rolando, mil gracias. Un placer esta charla. Ojalá se repiten muchas más. Y bueno, espero que estén muy bien todos allá. Y mil gracias. Gracias a Hosteltour y gracias a toda tu audiencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Adiós.